Grupo Loen y Asociados, fundado en 1996, es un grupo de empresas promotoras, constructoras y gestoras inmobiliarias especializado en villas de lujo en la Costa del Sol, principalmente en el área de Marbella y su zona de influencia. Reúne a magníficos profesionales del sector que conforman un grupo sólido en etapa de expansión nacional e internacional. Ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia en todos los servicios inmobiliarios. Actualmente el Grupo Loen y Asociados está integrado por las siguientes empresas: empresa gestora inmobiliaria de la que nace la estrategia de expansión y asociaciones que darán forma al actual grupo. Promotoras inmobiliarias dedicadas a la promoción de villas de lujo, casas solariegas y conjuntos de viviendas de alto standing. Grupo de empresas constructoras encargado de materializar no solo los proyectos del Grupo Loen, sino también otros ajenos al mismo. En 2014 el Grupo Loen y Asociados se incorpora a la red de agencias inmobiliarias Mar Real. Grupo Loen y Asociados. Luchamos por la excelencia. Saludos a todos los espectadores de nuestra sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. Hoy estamos aquí en la segunda entrega de nuestra sección, donde continuamos con la idea que ya os introduje en la presentación la semana pasada, que es llevaros al mundo del lujo residencial. El lujo residencial y todos los aspectos que lo incluyen. La semana pasada, en nuestra primera entrega, estuvimos en una maravillosa villa en la urbanización Sotogrande Alto, villa que fue galardonada con una mención en los premios Andalucía de Arquitectura 2022 y allí entrevistamos a su arquitecto. Hoy hemos cambiado el marco, hoy estamos en una promoción de 6 villas de lujo, un proyecto en construcción. Aquí vamos a ver fundamentalmente la estructura de un proyecto de estas características, el personal que tiene que destinar una constructora para poder construir un proyecto de lujo. Estamos en la promoción de 6 villas de lujo. Estamos en la urbanización La Resina Golf. Este proyecto de estas 6 villas ha sido diseñado por el arquitecto Francisco Martínez Galván. Lo promueve Forcega Properties y lo construye Red Point Crafter Builder, una de las empresas de nuestro grupo, por eso estamos hoy aquí. Y queremos explicarlo
explicarles todo el personal que tiene que destinar una constructora para poder desarrollar un equipo de estas características. Sus funciones, qué hacen, cómo tienen que llevarlo todo al detalle, cómo interaccionan entre sí. En este caso, para realizar este proyecto se han destinado para la dirección y el control del mismo 3 personas en el equipo, un jefe de obra, un jefe de producción y un encargado. Hablamos con ellos para que nos cuenten exactamente en qué consiste el trabajo de cada uno. Sí. Bueno, y aquí estamos ya, que os voy a introducir a Silvia Casero, que es la jefa de obra de este proyecto. Silvia va a ser ella misma aquí que nos cuente en qué consiste su función, cuál es su trabajo, cómo lo coordina, qué hace cada día. Y es interesante ver que aquí estamos 2 mujeres dentro de una constructora, cuando estos eran hombres al poder. Pero en nuestra constructora la verdad que tengo que decir que tenemos muchas jefas de obra. Por supuesto también tenemos maravillosos chicos, pero bueno, aquí estamos con una de ellas. Es una jefa de obra además leona, que defiende a la empresa hasta el último momento. Así venga Silvia, cuéntanos. Bueno, pues desde que nosotros nos dan el proyecto para ejecutarlo en la obra, lo que hacemos realmente, básicamente mi trabajo consiste en hacer un análisis exhaustivo de la documentación que me proporcionan para poder hacer una planificación y poder organizar para hacer una gestión correcta del proyecto en sí. Siempre respetando los plazos de obra que se nos dan para un proyecto de esta envergadura y respetando siempre los estándares de calidad que la empresa quiere dar, ya que está especializada en este tipo de villas, en unas villas de lujo para que el cliente esté satisfecho con lo que se le da. Claro, en esta función de excelencia que nosotros hacemos tenemos fundamentalmente 3 puntos de los que tú coordinas para que se cumplan. El primero, la calidad, el segundo, el tiempo y el tercero, el presupuesto, del que consiste, porque evidentemente hay un presupuesto y la constructora pues tendrá que ganar dinero en ese presupuesto. Claro. Y de eso se encarga Silvia, coordinando todas las subcontratas. ¿Cuántas subcontratas pueden participar en un proyecto de este tipo? Bueno, pues a lo largo de la obra nos juntamos con más de 25. En este tipo de proyectos son muchas cosas las que intervienen, muchas subcontratas las que tienen que intervenir, porque hay cosas bastante especiales y yo calculo que aproximadamente unas 25 o 30 subcontratas en el total de la obra sí que van a estar interviniendo en el proyecto este. Claro, 25 contratas. Nosotros hemos hablado que este tipo de proyectos genera muchos puestos de trabajo. Si estamos hablando de 25 contratas, ¿cuántos empleados puede haber en una obra de este tipo? Pues nos hemos juntado días que ha habido hasta 100, incluso más de 100, pero vamos, una media en torno a unos 60 personas las que están trabajando diariamente en el momento que estamos de obra. ¿Y cómo vamos con los empleados? ¿Tenemos problemas con las subcontratas, con la mano de obra ahora mismo en la construcción? ¿Qué nos está pasando? En la zona ya sabes que estamos un poquito limitados con las subcontratas porque hay bastante trabajo y personal especializado que sea bueno. No hay mucho, pero bueno, de momento lo estamos defendiendo y lo estamos solucionando. La verdad que no nos estamos retrasando nada en ese aspecto, gracias a Dios. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Silvia Casero, una magnífica jefa de obra con muchísima experiencia, uno de los baluartes de nuestra empresa. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros y explicarnos en qué consiste tu trabajo. Muchas gracias a ti por visitarnos, Dolores. Ahora pasamos al segundo miembro de nuestro equipo. Hemos estado con Silvia, la jefa de obra, y ahora estamos con Rubén Zambrana, el jefe de producción. Estamos dentro de la obra en este momento, con lo cual tenemos puesto toda la ropa que es necesaria, todos los implementos necesarios para cumplir con las normas. Aquí nos veis a los dos con nuestros cascos de Red Point, con el chaleco que lleva de nuestro grupo, que lleva Rubén, y con los zapatos de obra.
Los míos son un poco fashion, pero son zapatos de obra. Así que ahora Rubén nos va a contar en qué consiste su función como jefe de producción. Bueno, Dolores, yo creo que hoy en día un jefe de producción, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y tiene que tener un conocimiento multidisciplinar, porque ya no se considera que realiza solo una función, sino que es el primer filtro, ¿vale?, por donde pasa la información que recibimos, tanto del arquitecto, de las subcontratas, de diferentes proveedores, y entonces se encarga un poco de analizar todo lo que llega y junto con la ayuda de Silvia, ¿vale?, pues entonces vamos cogiendo y clasificando toda la información que es válida para la idea del arquitecto poder plasmarla aquí en la obra. ¿Quién se encarga de revisar los presupuestos, pedirle los presupuestos a las subcontratas, antes de tomar la decisión qué subcontrata va a ser el trabajo determinado? Pues eso es muy interesante, porque la función principal de un jefe de producción siempre es darle alternativa al jefe de obra, que finalmente se encarga de las negociaciones, para conseguir un mayor nivel de calidad y, sobre todo, siempre disminuir los tiempos de ejecución para siempre poder estar en los tiempos establecidos que demanda este proyecto. ¿Y cómo se coordina el planning de obra, el organigrama? ¿Eso se hace ya al final, cuando vemos que estamos corriendo desde el inicio? Eso es, Dolores, vale, lo que ha comentado antes Silvia. Aquí en la empresa hemos llegado a tener en esta obra incluso 100 personas, y entonces hace falta que tengamos un planning totalmente establecido para que de los diferentes tajos de todas las subcontratas se puedan llevar a cabo. Muy bien, Rubén. Pues muchísimas gracias. Nos ha quedado clarísimo que hace un jefe de producción, que es una persona completamente multidisciplinaria, y es súper importante, sobre todo cuando es un proyecto de determinada envergadura, para que la jefa de obra pueda realizar su trabajo con una ayuda de importancia. Así que gracias por todo. Gracias a ti. Y nos vamos al siguiente miembro de nuestro equipo. En nuestra intención de introduciros en el equipo que dirige la ejecución de un proyecto de estas características, ya hemos estado con la jefa de obra, con el jefe de producción, y ahora estamos aquí con el encargado, con Diego Panales. Diego, date la vuelta para que se vea. Aquí con nuestro encargado, Diego Panales. Y Diego, aunque es el último que estoy entrevistando, para nada significa que es menos importante su labor, por el contrario, porque el encargado es la persona que está a pie de obra cada día, mirando cada detalle. Pero bueno, no lo sigo diciendo yo, ahora nos lo va a decir Diego, qué es lo que él hace y a qué se dedica cada día aquí en obra. Pues sí, desde por la mañana, primera hora, desde las 7:30, organizando todos los tajos, para que todo vaya bien, que la obra vaya avanzando lo máximo posible y siempre con las calidades que nos piden la constructora, y que para eso estamos. Y en la lucha todos los días pendiente a una cuadrilla, a la otra, y que todo vaya correctamente con la ayuda de la jefa de obra, Silvia, y el jefe de producción, Rubén. Cualquier duda a ellos y ellos la solucionan. Pero más cositas, Diego. Yo te he visto muchísimas veces dar idea, incluso al arquitecto, de cómo ejecutar algo. Cuando estamos trabados en algún punto que no sabemos cómo hacerlo, te he visto a ti. He estado presente cuando tú has estado explicando o proponiendo formas de ejecutar algo que es más fácil o más seguro. Claro, es que desde que uno tiene 11 años está en la construcción. Entonces, cosas que hay que ejecutar, yo las veo como hay que ejecutarlo, que lo mismo el arquitecto no llega a ver si se puede encontrar algún problema o no, y entonces pues el que coge el palaustre o lo ha cogido, en este caso ahora mismo no,
mi puesto es encargado. Entonces, de momento ve lo que puede ocurrir según quiere el arquitecto que se ejecute. Entonces, pues yo si puedo, pues intento de decirle que puede haber un problema, se lo comunico a la jefa de obra, ellos en las reuniones lo hablan y entonces intentar de que todo vaya bien. También tu función en estos proyectos que son tan al detalle, en el replanteo. Esa función fundamental del encargado. ¿Cómo replanteamos desde empezar el proyecto hasta después cada losa que se pone en la obra? Claro, desde que se abre la cimentación, un sótano, y se empieza a subir plomos y a correr niveles, cuando llegas arriba a la cota que te piden, el proyecto y demás, tienes que llegar. Entonces hay momentos que son muy delicados porque te equivocas en 4 o 5 centímetros o lo que sea y luego puedes tener un problema. Entonces lo tienes que llevar muy a rajatabla desde que se empieza hasta que se termina. Nos vemos en la próxima entrega del programa Extravaganza and Cool. Ya sabéis, siempre buscando la excelencia.